Estimados estudiantes, bienvenidos. Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es María Fernanda Juma y este día vamos a tratar la unidad 4, Economía Moderna y sus críticos. La unidad se va a desarrollar bajo 6 puntos que son la introducción, los objetivos, la descripción del tema 1, 2, los resultados de aprendizaje y la bibliografía. Se ha llegado a creer que la economía moderna es independiente y distinta de la neoclásica, la cuestión misma por la cual se introdujo el keynesianismo en la corriente principal de la economía da cuenta de ello. La economía moderna tiene una visión mucho más general del mundo, se ha vuelto más ecléctica de lo que alguna vez fue en la economía neoclásica. Pasó del análisis marginal al desarrollo de modelos matemáticos que pueden contrastarse con información empírica, cambiando incluso el proceso de la construcción de esos modelos, pues están enfocados a abordar problemas específicos y no generales como la economía neoclásica. El objetivo de la unidad es conocer la evolución que han tenido las principales ramas de la economía, como es la micro y la macroeconomía, tanto a nivel teórico como a sus implicaciones en la política económica, así como analizar la evolución de la microeconomía, los diversos métodos que han ido desarrollando para abordar problemas, cambiando el análisis marginal por simulaciones complejas basadas en la evidencia empírica. La microeconomía moderna está direccionada a confrontar los problemas basados en modelos, dado que tanto las conclusiones como los supuestos del modelo son menos relevantes con respecto a que éste se ajuste no empíricamente a la realidad. Está destinada a la relevancia empírica del modelo, por tanto. Marshall sostenía que el papel de las matemáticas era solamente un lenguaje y no se le atribuía como un motor de investigación. Lo que trataba es de no generar conflictos al lector y proporcionar una fácil comprensión, y a su vez no desvirtuar a la economía. Ya en la década de 1930 el enfoque formalista había ganado por sobre la economía marshalliana y se hicieron más dependientes de la teoría walrasiana. Además, que incluyeron recomendaciones de política en sus modelos, esto último ya mostraba un gran contraste con la economía walrasiana. Este enfoque matemático surge en el siglo XIX y principios del XX, siendo Cournot el fundador de la economía matemática. La teoría microeconómica estableció 3 pasos para definirse en este mundo. Primero, extender el análisis marginal a nivel de los mercados, empresas y hogares. Se pudo pasar del equilibrio parcial al equilibrio general con el uso de técnicas matemáticas. Reformular las cuestiones económicas a fin con los instrumentos y las técnicas, y del mismo modo implementar nuevas técnicas cuyo fin sea aclarar cuestiones sin resolver. La evolución de la microeconomía se ha venido realizando con el uso del lenguaje matemático, con la capacidad de resolver problemas con el paso del tiempo no se los consideraba, ya que todavía no se tomaba en cuenta la matemática dentro de la economía. Los principios fundamentales de la Escuela de Chicago son que se enfocaban principalmente en la conducta de optimización, esto en base a la decisión de los individuos de optimizar su conducta a fin de maximizar el bienestar. Los precios y los salarios observados en general tienden a ser buenas aproximaciones de los competitivos a largo plazo, indicaban también una orientación matemática, el rechazo al keynesianismo, así como un gobierno limitado, el cual el gobierno no es eficiente como agente cuando se trata de un intercambio privado, indicaban. Además, el autor señala que el consumo del hogar es atribuido a un ingreso permanente, considerando la demanda de dinero como una demanda de saldos en efectivo, condicionada tanto por la riqueza total, el costo de retener el dinero y las preferencias. La micro y la macroeconomía moderna se diferencian en 6 puntos principales. La primera centra la atención en la asignación de recursos en un momento dado, mientras que la segunda pone énfasis en la asignación a lo largo del tiempo. La primera acepta que el utilitarismo en alguna de sus versiones juega un papel fundamental para comprender la economía. En la segunda, pocos economistas modernos aceptaron el utilitarismo. Se centra la atención en los análisis marginales, mientras que en la macroeconomía se centraba en la teoría de juegos, ya que ha sustituido el cálculo en ciertos modelos. La primera supone que el individuo es racional y previsor, mientras que la macroeconomía indica que la racionalidad limitada basada en normas y determinada empíricamente son enfoques que se pueden aceptar en la actualidad. La primera acepta el individualismo metodológico, mientras que la otra acepta la teoría de juegos, ya que se está intentando demostrar con esta cómo se desarrollan las normas y se restringe la conducta. Y finalmente, la primera indica que esta estructura está en torno a una concepción de equilibrio general de la economía, mientras que la macroeconomía ya ha aceptado el estudio de equilibrios múltiples, ya que ya no es algo ajeno a los economistas.
Podría considerarse que el pensamiento macroeconómico empezó con Smith, pero a finales del siglo XIX sufrió un gran abandono por parte de los economistas, y entre 1970 y 1990 existe una revolución contra el keynesianismo, y a partir de 1990 el tema central en la macroeconomía nuevamente entra en crecimiento. Los precursores históricos de la macroeconomía moderna. La teoría macroeconómica moderna consta de tres ámbitos de estudio, que son la teoría monetaria, la teoría del crecimiento y la teoría de los ciclos económicos. La primera indica que la teoría más conocida de todas fue expuesta por Marshall, mejor conocida como la teoría cuantitativa del dinero, establecida mediante los saldos de caja. Irving Fisher, por su parte, postuló otra versión de la teoría monetaria, pero esta se basaba en las transacciones. Aunque la propuesta de Fisher y Marshall tengan diferencias, ambos trataron de explicar el nivel de precios como una teoría monetaria. La teoría del crecimiento, representada por Schumpeter, indicaba que el proceso clave en el cambio económico es la introducción de innovaciones y el principal innovador es el empresario, y son los factores no económicos los que determinan el crecimiento económico a futuro. Por su parte, en la teoría de crecimientos económicos, Marx fue quien estudió con mayor rigurosidad los ciclos económicos, pero sus obras no fueron tomadas en cuenta por la ortodoxia. La teoría de Marx no pudo continuar su desarrollo en este periodo. Sin embargo, en este periodo solo Clement pudo desarrollarlo y desarrolló un modelo de ciclos económicos y si bien no desarrolló un modelo de ciclos económicos, hizo una recopilación y descripción empírica de los ciclos. Pero quien más influyó en la teoría de los ciclos económicos fue Tugan, y formuló dos principios. El primero es que los ciclos son inherentes al sistema capitalista, ya que se originan en la dinámica interna de este, y que uno de los principales determinantes del ciclo económico es el gasto de inversión. La macroeconomía keynesiana se origina a mediados de la década de 1930 y se basa en diferentes principios fundamentales que primero hacían énfasis en el macroeconómico, tenía una orientación a la demanda que implica el estudio sobre la demanda efectiva como determinante inmediato del ingreso, producción y empleo de una nación. Del mismo modo, la inestabilidad de la economía, la rigidez de los salarios y los precios, además de las políticas fiscales y monetarias activas. El invertir en estas políticas iba a estimular el pleno empleo, estabilidad de precios y el crecimiento económico. Y finalmente, la macroeconomía moderna indica que los monetaristas defendían la teoría de que la oferta monetaria jugaba un papel clave en la economía y por tanto no debía ser limitada a un interés con nivel fijo, y de este modo los monetaristas declaraban el dinero como un factor de suma importancia. Los keynesianismos pronto estuvieron de acuerdo con los monetaristas al dar importancia al dinero, sin embargo aún diferían de estos, pues ellos consideraban el dinero como lo único importante. Por lo tanto, a mediados de la década de 1970, el concepto de las expectativas racionales se impuso en la macroeconomía y ponía en duda la eficacia del modelo keynesiano para la aplicación de la política económica. A esto se le conoce como la nueva economía clásica. Debido a la inflación en la década de los años 70 durante el siglo XX, el monetarismo se colocó en la primera posición y la teoría keynesiana empezó a perder aceptación. En 1900, la nueva revolución clásica puso en cuestión la incompatibilidad de la macroeconomía keynesiana al momento de desplazar la macroeconomía a la microeconomía. Como el sistema de evaluación dentro de esta unidad será por un test, tarea, foro y un examen al finalizar esta unidad, que corresponde a la unidad 2, 3 y 4. Los resultados de aprendizaje es entender los motivos y las circunstancias que han forzado a los economistas e introducir modelos cada vez más complejos para abordar problemas específicos, llegando incluso a la utilización de simulaciones tanto de la microeconomía y macroeconomía, llegando también a entender el núcleo de los debates actuales en la economía como ciencia. Es recomendable, como siempre, leer el libro base. Además, aquí tienen alguna bibliografía recomendada. Recuerden realizar las actividades de evaluación en los tiempos establecidos. Muchas gracias, queridos estudiantes, y espero esta clase haya sido de su fácil entendimiento. Hasta pronto.